esta vez la sesión tiene un nombre que empieza siendo obvio y termina siendo no tan obvio, ¿verdad? Tu cliente es importante, cualquiera nos respondería, por supuestísimo, es lo más importante de mi casa. Y luego hacemos este apunte. Oye, pues igual tus operaciones no lo tienen claro. Y es que realmente estamos cansados de hablar de experiencia cliente, de customer journey y de todo lo que tiene que ver con la vivencia de un consumidor al hacer uso de nuestro producto. Pero a veces ocurre que caemos en el error de entender que la dimensión del cliente es algo patrimonio de las áreas de marketing de nuestra compañía. Y cuando esto ocurre, al final el cliente acaba siendo una preocupación del director general y con suerte del equipo comercial. Oye, pues aquí vamos a reflexionar sobre qué ocurre con las áreas operativas, qué ocurre con las áreas de soporte. Y para moderar esto, bueno, pues contamos con la magnífica presencia de mi compañero Antonio Munerris, que es gran experto en estrategia de marca y experiencia cliente y además miembro del equipo WISE de Improba. Yo me retiro, os dejo con Antonio y si tenéis cualquier duda me podéis escribir por el chat. Lo Antonio. primero, doy las gracias a Improba por invitarme a moderar este encuentro, esta charla, y decir que realmente los que hemos intentado vender las empresas hacia afuera, siempre estábamos fascinados por lo que pasaba dentro. Porque al final las operaciones metabolizan energía y hacen que sean capaces de dar lo que son capaces de dar como organización. Entonces, lo que quiero con vosotros compartir con un panel de personas que creo que son muy, muy valiosas y con experiencias directas muy, muy interesantes, experiencias de cómo las operaciones deben estar conectadas del cliente y recoger su experiencia personal, que a veces, muchas veces es más rica que la propia teoría. Y eso es, yo creo, lo más valioso de esta conversación. Tenemos tres personas, perdóname, tres personas que nos van a ofrecer su experiencia y empezaré por presentaros a Marc Martija, que es Chief Business Development Officer de A+ Laboratories, una compañía que también está inmersa en un proceso de transformación digital que él lidera y que tiene una enorme experiencia en el mundo del business to business y del mundo industrial, desde los ámbitos de aerospace, con compañías como Airbus, hasta el testing de productos en muchos ámbitos industriales y con una experiencia muy cercana al cliente. Junto a él está Francisco Corel, que es director adjunto de SK, que es una empresa dedicada al transporte de mercancías, digamos, peligrosas, en el sentido de construir los vehículos y las soluciones para el transporte de esas materias peligrosas, y que es un ámbito de la logística muy especial y que requiere de un conocimiento y de un conocimiento técnico, entiendo que muy exigente, y que tiene una visión muy transversal de muchos ámbitos del cliente y de experiencia en el business to business. Y por último, Jordi Romero, que es Managing Director de Smiths Cargo Bull Ibérica, que es una compañía que se define a sí misma como The Trailer Company, la compañía de remolques, que construye soluciones de transportes en ese ámbito y tiene una gran experiencia en operaciones industriales. Ellos tres constituyen un panel que me parece de gran experiencia en cómo conectar las operaciones y la relación con el cliente y de cómo el cliente tiene que estar dentro de las operaciones. Y la primera pregunta para hacerles es cómo de presente está la centralidad del cliente en sus operaciones y esa cultura de enfoque al cliente y a los stakeholders, porque en algún caso me hablaban de que el conductor es parte también de esa experiencia, o el operario o la persona que está en el testing, también es importante considerar a los stakeholders. ¿Cómo de interiorizada está en vuestras organizaciones? ¿Cómo de importante es la centralidad del cliente en cómo trabajáis y cómo gestionáis y planteáis las operaciones? Si os parece, empezamos por Jordi, que nos cuente un poco su experiencia y cómo
¿Cómo está presente esa conexión entre operaciones y clientes en vuestro trabajo y en vuestra dinámica dentro de vuestra empresa? Hola, buenas tardes. Bueno, primero de todo, gracias también a Improba por la organización del evento y por permitirme estar aquí, y a todos los asistentes, por supuesto, por su tiempo que nos dedican. Yo, para contestar la primera pregunta, Antonio, primero tendría que explicar un poquito más de Smiths. Nosotros somos una empresa familiar alemana, con la sede en el norte de Alemania, que fabricamos más de 73.000 vehículos al año. Para que os hagáis una idea, todo el mercado español el año pasado fueron 12.000, con lo cual tenemos un volumen muy grande, tenemos una capacidad fabril, sobre todo en Alemania, muy grande, somos más de 6.500 empleados y esto es lo que nos lleva al liderazgo europeo, ¿no? Pero aún así, nosotros tenemos una planta pequeñita aquí en España y tenemos 8 plantas repartidas, ¿no?, básicamente por Europa. Y la idea o el origen de esta planta está aquí desde el 2002, pero al principio pues viene de las operaciones, ¿no?, de lograr unas operaciones más eficientes. Imaginaros traer un tráiler vacío desde el norte de Alemania hasta España, pues como aquel que dice, es un delito, ¿no?, es un crimen medioambiental. Pero nos hemos dado cuenta que después de 18 años de estar aquí, lo que hemos logrado con esta fabricación pues más cercana al cliente, pues que estamos mejor conectados. Y esto se ve en que de las 8 plantas que estamos, es decir, cada una de ellas está especializada en un producto. O tenemos productos que son típicos o que son muy representativos de aquel sector, ¿no?, de aquel mercado. Por ejemplo, un transportista de papel en Alemania no es igual que en España, no es igual que en Portugal, no es igual que en Francia, ¿no? Y con este montaje final o este montaje más cercano al cliente, lo que llegamos es a tener más información, más datos de nuestro cliente final, y con eso pues personalizamos, customizamos mejor nuestro producto, ¿no? A la segunda pregunta, nuestra cultura de enfoque al cliente, como la tenemos interiorizada, a ver, mi apreciación es que es algo que nunca es suficiente, ¿no? Que nunca, de 0 a 10, nunca llegaremos al 10. Yo creo que somos muy conscientes de lo importante que es, que trabajamos en ello, pero aún así nos falta camino, nos falta recorrido. Yo estoy seguro que si ahora bajo aquí a la planta y voy a hablar con los operarios que entraron hace 2 semanas y que están en la estación 500 montando, yo no sé si ellos tienen muy claro cuál es el valor que tienen que añadir al cliente, ¿no? Y por eso mi valoración es un poquito crítica con nosotros mismos, ¿no? Que sí, que tenemos esta cultura, pero que nos queda mucho camino que hacer. ¿Cuál es tu opinión, Francisco, de ese vínculo entre las operaciones y el cliente en vuestra empresa, en vuestro modelo de negocio? Bueno, yo aprovecho también para daros las gracias por invitarme a participar a Improba con esta clave del café. Y bueno, también para deciros que justamente hoy SK cumple 50 años. Además que por desgracia no lo hemos podido celebrar como se merecía por el tema del confinamiento, pero bueno, confiamos en breve en poder hacerlo. Y en estos 50 años nuestro enfoque ha sido muy de operaciones al cliente. Como bien explicaba, nosotros somos una compañía que es de transporte, pero es un transporte tan específico y de nicho como es el transporte de mercancías peligrosas y concretamente del gas, es decir, en soluciones de gas líquido o bien a presión o bien criogenizado. No hay muchas compañías en España que requieran de este servicio, y nuestro enfoque en las operaciones es totalmente el core business de nuestra empresa. Para eso, nosotros lo que hemos intentado interiorizar dentro de nuestra cultura es evolucionar con nuestros clientes. Para que os hagáis una idea, hace 50 años nosotros partíamos de que los principales gases que transportábamos eran el butano y el propano, y eso era el único cliente que había en España, era CAMSA, porque era un monopolio. O sea, nosotros hemos vivido la transformación de nuestros clientes, la liberalización del sector, la entrada del gas natural, la entrada de los gases del aire. Hemos ido acompañando a nuestros clientes en esa evolución que han ido teniendo del mercado conforme ha ido desarrollándose, y eso es lo que para nosotros es fundamental, la relación que tenemos y la adaptación. Para poneros como anécdota, nosotros organizativamente, nuestro organigrama de operaciones está segmentado por clientes.
directamente. Tenemos una línea, es un traje a medida de operaciones para cada una de las compañías energéticas para las que trabajamos. Luego tenemos nuestra parte de back, pero nuestras operaciones están exclusivamente hechas a medida de cada uno de nuestros clientes. Quisiera que Marc nos explicase también cómo desde A+, gestionáis esta centralidad del cliente. El micrófono, por favor. El micrófono. Vale, perfecto, es que se oye silenciado. Bueno, primero, gracias por la invitación a Improba. Es una charla creo muy interesante y muy de actualidad, con lo cual creo que va a ser muy útil. Sobre nosotros, antes de contestar, que ya avanzo que nuestra actividad, por cómo es nuestra actividad, que es de servicio, es bastante core el tema de cliente, me gustaría solo introducir qué es lo que hacemos para que la gente se haga una idea de nuestra actividad, porque es más difícil quizá el tema de los servicios, entenderlos, ¿vale? APLOT es la división de ensayos del Grupo Plus y nosotros nos dedicamos básicamente a hacer ensayos de desarrollo de producto para grandes corporaciones industriales a nivel mundial. Y exportamos más del 60% de la producción. Quiere decir que lidiamos con Airbus, con Mareo o con Samsung, pero con sus headquarters en diferentes partes del mundo y envían aquí sus ingenieros para hacer ensayos, ¿vale? Entonces, en el caso de la empresa de servicios, yo creo que es por la propia naturaleza de lo que es una empresa de servicios, el cliente es fundamental. O sea, tú no puedes hacer, digamos, tener una cuenta de resultados sana si no tienes un cierto enfoque al cliente. Porque al final lo que pasa es que considera clientes de este tipo es muy difícil, pero perderlos es muy fácil si no haces un buen servicio. Y para eso necesitas que toda la cadena de suministro más o menos entienda la importancia de que el cliente esté contigo. Porque al final lo que son medidas de ensayo, pues las máquinas están calibradas y en todos los laboratorios dan cosas similares. Lo que el cliente percibe como un valor diferencial es cómo se le trata, cómo se informe, cuál de reactivo ha sido el servicio, etcétera, etcétera. Para eso tienes que entender cuáles son sus proporciones. De time to market, o son de poder hacer ensayo en un fin de semana, o poder hacerlo a un costo muy bajo porque en ese programa no tienen presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros el cliente como tal es capital, pero es por la naturaleza de nuestro negocio que es así. Y eso nos obliga a hacer muchas cosas. Dicho esto, he tomado un par de apuntes que creo que son muy importantes. Me quedo con lo que ha dicho Jordi de que nunca es suficiente. El tema de, aunque nosotros digamos es capital y lo hacemos, hombre, es que si no, no tendríamos una P&L sana, pero aún así siempre encuentras que eso puede ser mejorable y siempre encuentras que el cliente puede tener diferentes necesidades que a lo mejor tú no estás cubriendo. Y es porque la necesidad del cliente no es estático. Con lo cual, este ejercicio no solo es una cosa que hay que hacer, sino que hay que hacer con una mentalidad dinámica, porque al final las necesidades del cliente van cambiando. Y también ahí cojo un poco la frase de Francisco, es evolucionar con los clientes. Nosotros lo tenemos en varios pilares estratégicos dentro de la compañía para diferentes aspectos. La evolución con el cliente lo tenemos marcado como un elemento capital. Muy bien. Yo quería deciros, detrás mío hay una fotografía de un artista que la idea era hacer volar una máquina de dimensiones enormes y me la he puesto aquí por esa fotografía que hice hace muchos años. Y vosotros lleváis actividades que son muy complicadas. ¿Cómo lográis que esa vocación de centralidad en el cliente, de acercamiento al cliente, esté presente cada día? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Cómo lo estáis logrando? Y si alguien ha estado un poco de espaldas, si es posible, a su cliente, ¿por dónde debería empezar? ¿Cómo hacéis que esa relación se sustente? Hay una vocación, pero ¿qué cosas concretas hacen que trabajéis la relación con el cliente o estáis trabajando para mejorarla? Bueno, yo creo que aquí lo principal, esto de la interacción con el cliente, tener las operaciones centradas en el cliente, es como que en el fondo para las compañías no deja de ser una inversión, porque requiere un esfuerzo. Esto no se hace de un día para otro. Yo estoy seguro que cuando la discusión que tenía las operaciones centradas en los clientes, esto le ha costado mucho de montar, no se hace de un día para otro. Entonces, lo más importante es primero que a nivel, digamos, de un cierto nivel de management es creérselo que esto es importante. Si tú no te crees que tienes que ser humilde y que tienes que intentar cambiar qué es lo que tienes que decir a tus clientes y por el contrario piensas que tu producto es el mejor o tus procesos son los mejores y que eso no es lo más importante porque seguirán comprando en el futuro, es donde tienes los problemas. Entonces, lo primero es creértelo. Creértelo no quiere decir simplemente que un día te sientes y dices, voy a empezar a tomármelo en serio. Es estar dispuesto a asumir que lo puedes hacer mejor y sobre todo a invertir.
¿vale? En algunos casos serán procesos, en otros casos será con personal para dar un mejor servicio y en otros casos será cambiando algunas dinámicas en la compañía o perfiles. Pero sobre todo es creértelo y estar dispuesto a invertir recursos, tiempo y dinero en ello. Para mí eso es lo más importante. A partir de aquí es cambiar también tu dinámica. A veces queremos hacer mejoras y preguntamos al más experto de la empresa, oye, ¿esto cómo se hace? ¿Esto cómo se haría? Es que lo que hay que hacer a veces es preguntar al cliente y empezar por ahí. Preguntarle a tu cliente, oye, ¿cuán de bueno soy? ¿Cuán de malo soy? Y lo que es curioso es que esa respuesta no tiene una respuesta única, porque te pueden decir que haces muy bien, pero a lo mejor dentro de 6 meses, como no hayas hecho nada más, te dirán, bueno, estáis bien. Al cabo de 2 años te dirán, oye, es que tus competidores están mucho mejor. Entonces, convencimiento lo que es, preguntarle al cliente. ¿Qué podéis aportar, Jordi y Francisco? ¿Cuáles son los elementos sobre los que sustentáis? A ver, yo compro 100% lo que ha dicho Marc, lo de la humildad creo que es muy importante y más, aún siendo líderes del mercado, creo que aún tienes que ser más humilde, ¿no? Y esto a veces no todo el mundo lo tiene claro. Es decir, yo, aparte de coincidir, lo que él ha dicho de estar con el cliente, conocer al cliente, yo creo que es súper importante. Yo hago siempre un ejemplo cuando nos reunimos mis homólogos dentro del grupo, somos 8 directores de fábrica, ¿no? Y siempre hablamos, pues, oye, ¿tú cuántas horas estás en la planta, en el shop floor, ¿no? En la línea, a pie de línea? Pues siempre que si tienes que estar 4 o 6 horas al día y al final yo siempre hago la reflexión, ¿y por qué necesito estar en la planta? Porque si no estoy en la planta no me entero de lo que pasa, no sé lo que está pasando allí, con los KPIs, con los repos y demás no es suficiente. Pues yo creo que con el cliente pasa lo mismo. Con el cliente, si tú no estás allí con él, si no estás en primera línea, si no conoces los problemas, y a veces es duro, porque cuando vas a visitar clientes o estás con ellos, no te están para tirarte las florecillas, estás allí y recibes lo que no te gusta oír, ¿no? Pero eso yo creo que luego, volviendo a la fábrica, enriquece y es la forma de tener esa orientación, ¿no? Y de entender más lo que te está pasando, ¿no? Creo que era con vosotros que hablábamos de esta estadística, ¿no? Que el 91% de los clientes insatisfechos se van y simplemente no se quejan, ¿no? Luego, si tú esperas llegar el lunes a la oficina, coger el ratio de quejas, el NPS y los KPIs que tienes de satisfacción del cliente y dices, mira qué bien que estoy, yo creo que eso está muy bien, pero que es insuficiente, que tienes que estar allí a pie y tienes que vivirlo igual que vivimos las operaciones. Y hoy que cumplís 50 años, Francisco, ¿cuál es el elemento de cultura de tu empresa que ha marcado esa conexión tan profunda? Bueno, lo que os comentábamos un poco que decíais todos del acompañamiento con el cliente. En lo que estábamos hablando también, que es un enfoque más B2B, y que nosotros que trabajamos con nuestros clientes son 5 o 6, o sea, tampoco hay grandes compañías energéticas más grandes en España. Nosotros tratamos con varias divisiones de los clientes y trabajamos con operaciones, o otros le llaman transporte, compras, seguridad, distintos departamentos que todos son cliente al final para nosotros. Y luego todo lo que es el personal de la compañía tiene que tener muy claro ese enfoque que tenemos que tener al cliente. Y a cada uno tenemos que darle lo que nos está pidiendo, verdaderamente. Al final, operaciones lo que quiere es un buen tiempo de entrega, que estén contentos el cliente final, en este caso nosotros que al final bajamos al cliente final. Seguridad, que plasmemos con los mejores medios todo este desarrollo, y compras que busque que todo esto entre dentro de su P&L, como decíamos, y que estemos con unos costes controlados. Entonces, esta cultura de enfoque al cliente, para nosotros no solo lo enfocamos en operaciones, sino en las otras divisiones de la compañía, para que todo el personal sepa, y siempre empujado desde la dirección general, o sea, nuestro enfoque de la dirección general, y quizá porque organizativamente, al ser tan pocos clientes, la dirección general lleva la parte comercial, todavía empujamos mucho más en ese sentido las necesidades y los requisitos que nos puedan solicitar los clientes para ser rápidos y resolutivos. Y en cierta manera también alguna vez has mencionado que sois la memoria muchas veces del cliente en escenarios. Sí, efectivamente. En muchas ocasiones nosotros, al estar 50 años, hemos llegado hasta a formar
a gente del cliente. O sea, las grandes corporaciones tienen la moda últimamente de la rotación en distintos puestos y nosotros ha llegado el caso que nosotros sí tenemos mayor durabilidad del personal que está enfocado a un cliente y hemos llegado a ayudar a gente nueva a cómo funcionan las operaciones en su propia casa. Vamos a meternos en harina porque la dualidad entre comercial y operaciones es una eterna batalla en las empresas. Por un lado, unos dicen que la respuesta es insuficiente, otros que lo que se le promete al cliente es excesivo, entonces hay un conflicto. Ese conflicto, ese encaje entre nuestra manera de llegar al mercado, dialogar, acercarnos al cliente y la capacidad de darle respuesta, ¿cómo resolvemos ese eterno conflicto? Que es un tópico, pero que existe. ¿Y cómo rompemos las barreras? ¿Cómo hacemos que se produzca una ósmosis entre los dos lados? ¿Cómo podemos resolverlo? Todo el mundo se queda callado. Yo creo que el empujarlo desde arriba del todo es fundamental, como os venía diciendo. En nuestro caso, la dirección general la asume la comercial y empuja mucho eso hacia abajo, hacia las operaciones. Y luego al final, bueno, todos tenemos nuestros KPIs que hacemos a nuestra operación, a nuestros departamentos de operaciones, perdona, el estar muy presente la satisfacción del cliente. Para nosotros eso, al final, que ellos sepan que su labor no es solo un plazo, sino que estamos ejecutando todas las operaciones dentro del máximo calidad de servicios, es fundamental en las operaciones. ¿Qué dices, Marc? ¿Cómo lo planteas? Nosotros, para intentar, esto es difícil de solucionar siempre porque al final cada departamento pues, tiene sus objetivos y demás, pero en el caso de la venta, como nosotros lo tenemos tan embebido, siempre hemos hecho el enfoque en explicar a todo el mundo que todos somos vendedores. Y esto lo explicamos siempre que podemos a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el negocio nuestro el medio es un poco el mensaje. No es lo mismo que un cliente venga y esté en el laboratorio limpio a que esté sucio. Yo cuando hablamos de las 5 R's la gente decía, no, el lean y tal, yo decía, empezamos por el clean. Que es que las cosas estén bien ordenadas, estén limpias, etcétera, etcétera. Entonces, vende tanto el operario que está haciendo el ensayo a pie de línea, su imagen, lo que está haciendo, cómo ha vestido, si lleva los elementos de seguridad, etcétera, etcétera, como el comercial que ha hecho la venta, como todo lo que hay en medio, todo el proceso que hay en medio. Entonces, ese enfoque de todos somos vendedores es fundamental. Y siempre que podemos, nosotros cuando podemos nos llevamos a los técnicos a ver a los clientes, intentamos que los clientes hablen con los técnicos para que ellos se sientan parte del proceso. De hecho, ahora hemos montado una iniciativa para este año, que no sé cómo la haremos, de formación tecnológica para los vendedores y formación de ventas para los técnicos. Para intentar hacer ese cruce, para que ellos entiendan, cada uno entienda la problemática del otro, que es un poco falta de empatía. Los compañeros a veces tienen esta falta de empatía. Entonces, esa mentalidad de todos somos vendedores es muy importante para generar esa empatía. La segunda, que nosotros estamos empezando a implantar, es también tener un rol que ayude en eso. ¿Vale? Nosotros, cada vez la venta va a ser un poquito más compleja. Nosotros vemos mucho, en el tema del B2B, mucha línea de venta a través del mundo online, a través de LinkedIn y tal. Entonces, estamos hace unos meses un Social Team Manager para que ayude a esta conexión también entre lo que son los clientes, incluso los que no conocemos, que están en la red, nuestros departamentos de ventas, nuestros departamentos de marketing, nuestros departamentos de operaciones, para que haga un poco el nexo. Entonces, a veces estos perfiles un poco cruzados que ayudan a que todo el mundo se hable y a que se generen los contenidos que los expertos dicen que tienen que haber o que los comerciales dicen que tienen que haber, pero en el que todo el mundo participe, son muy importantes. Entonces, al final todo el mundo tiene que vender y hay que invertir. Tenemos un poco de dificultades, no sé, con tu micrófono, Marc, pero a ver si lo podemos solucionar. Jordi, ¿cuál es tu receta? ¿Cuál es tu propuesta? A ver, yo para aportar algo distinto, es decir, ahora me voy a centrar un poquito como si estuviese dando mensajes o lecciones de autoayuda, ¿no? Todos entendemos que, o se dice que para recibir primero tienes que dar, ¿no? Yo estoy en una empresa en que hay unas estructuras comerciales muy grandes, muy potentes por regiones y demás, y hay unas diferencias marcadas entre comercial y operaciones y planta. Yo lo que siempre me ha funcionado los 5 años que llevo en Smith, y creo que tiene que funcionar en otros sitios,
es primero entenderlos a ellos. Yo creo que no está bien que nos quedemos quejándonos que la parte comercial no nos entiende, que no sabe lo que está pasando en la planta, que no sabe cómo funciona nuestra logística, que es muy complicada, si nosotros no los entendemos a ellos. Y creo que lo importante para entender a comercial es entender al cliente. Pero con comercial, evidentemente, que tienes una buena relación, tienes unos KPIs, tienes un seguimiento, pero cuando entiendes al cliente, yo creo que realmente luego es cuando cierras el círculo, ¿no? Pones el contexto. Y yo, mi experiencia es que cuando más he entendido al cliente, cuanto más me he integrado en comercial, ellos más se han acercado a la planta, más se han acercado a las operaciones y más nos han entendido, ¿no? Para sin ir más lejos, ahora que hemos estado pues, a punto de cerrar la planta, ¿no? Con el COVID, la situación que había, pues la red comercial, el caso de España, que están distribuidos pues, por toda España, que tenemos poco contacto físico, pues estábamos cada día conectados con videoconferencias y con una implicación y una preocupación por qué pasa con nuestros trabajadores, qué pasa con nuestra red logística. Y yo creo que este es el fruto, la consecuencia de este acercamiento, ¿no? Si te tienes que acercar para intentar entenderlos, tampoco no para que te entiendan ellos, pero al final verás que te acaban entendiendo. Muy bien. Vosotros a la vez sois proveedores, pero también sois clientes de terceros y tenéis la experiencia como clientes de aquello que es importante para gestionar una experiencia y construir una experiencia y una relación rica. Más, en vuestra experiencia, ¿cuál es el valor de la experiencia de cliente en el B2B y qué elementos son para vosotros importantes de un proveedor? Y si esa relación es a veces estrecha por las propias características, en otros ámbitos de los que tengáis noticia, ¿cuáles pueden ser los elementos importantes para determinar esa experiencia de cliente en B2B y su importancia? ¿Quién se lanza a la palestra? Francisco, ¿qué le pides a uno de tus proveedores en business to business para tener una rica experiencia de cliente? Bueno, para nosotros es fundamental la homogeneidad del servicio en cualquier sitio de España. O sea, al ser una empresa de transporte, pero con una gran dispersión, nosotros operamos en toda la península. Nosotros no tenemos las oficinas centrales en Valencia, pero al final lo que queremos es que nos preste el mismo servicio un proveedor de neumáticos, por poner un caso, o la marca de camiones que nos presta un servicio de mantenimiento de las unidades, mismo servicio en Madrid que en el Valle Arán, por ponerse un caso, que es bastante inhóspito. Es decir, para nosotros es fundamental la homogeneidad del servicio y que sea el mejor posible, por supuesto. Luego, a partir de ahí, lo que venimos un poco hablando también, que se adapten a nuestros cambios. Para nosotros también es muy, muy importante que aquellos cambios en los que estamos acompañando a nuestros clientes, que ellos sean partícipes en esos cambios. Bajo un poco más al caso concreto. Para nosotros, como el líquido al final es un granel, es fundamental que una unidad sea cuanto más ligera posible para tener más capacidad de carga. Que sean proactivos en proponernos o en ayudarnos a diseñar vehículos lo más ligeros posible. Fundamental también es eso. Tanto es así que hemos llegado a tener, o tenemos proveedores que son casi nuestros departamentos de I+D directamente. Actúan juntamente con nuestra dirección técnica como parte de nuestro departamento de I+D. Y nuestra vinculación en ese sentido, igual que nosotros la tenemos con nuestros clientes, también a nuestros proveedores les damos esa relación de largo plazo que trabajamos nosotros con nuestros clientes. Perfecto. Marc, Jordi, ¿cuál es vuestra opinión? La verdad es que nosotros como empresa de servicios tampoco somos grandes compradores, siempre es la parte, digamos, la parte más pequeña de nuestra cuenta de resultados, pero tiene mucho impacto porque si un proveedor, digamos, nos deja mal en una parte, o sea, a lo mejor una cosa muy pequeña que compramos puede tener un impacto muy grande en un proyecto muy grande para un cliente, porque nos puede generar un retraso, porque nos puede crear un problema de imagen por falta de calidad, etcétera, etcétera. Entonces, para nosotros lo que es fundamental de los proveedores es que se alineen con los valores de los clientes, en términos de lead time, calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ¿por qué? Porque lo que hacemos nosotros tiene un impacto.
Por ejemplo, nosotros hacemos ensayos estructurales para el mundo aeronáutico y un ensayo puede ser muy caro, pero sobre todo la pieza que nos envían a lo mejor vale decenas de miles de euros y no puede romperse porque el mecanizado esté mal hecho, aunque el mecanizado sea barato. Entonces, ¿esto que te compra proveedor más caro? No, el precio es una cosa que es bastante higiénica en el mercado, ¿no? Lo que es importante es que el proveedor que a nosotros es importante es el que, siendo capaz de dar un precio competitivo o a un precio de mercado, es capaz de darnos un nivel de servicio que se alinea con las expectativas que yo tengo para mi cliente, ¿vale? He visto aquí en el chat, veía algunas personas que van escribiendo, y una decía que el concepto de proveedor tiene que transformarse de proveedor a partner. Y eso me ha hecho mucha gracia porque en el fondo no solo es así, nosotros lo vemos súper claro por nuestros proveedores. Y eso es lo que nosotros tenemos que ser para nuestros clientes también. O sea, esto es una cadena. Es una cadena en la que todo el mundo tiene que ir transformando esa mentalidad cliente-proveedor a partner. Y partner para mí es lo que decía antes Jordi, que entendemos los problemas de nuestros clientes, que nosotros entendemos cuál es su problemática, con lo cual ya no les ponemos depende de qué cosas, porque sabemos que no nos van a encajar, porque sabemos que esto no es bueno para él. Y si no es bueno para él, no es bueno para mí. Entonces, eso es lo que hay que intentar. Ser proveedores que nos conozcan, que sepan lo que es bueno para nosotros, pero no porque sepan que es bueno para nosotros, sino porque entienden lo que hacemos con su producto y entienden que nuestros clientes no lo van a hacer, o sí lo van a hacer. Entienden los valores de lo que estamos haciendo. ¿Cuál es tu punto de vista, Jordi? Sí, yo tengo poco que aportar en esto, coincido con ellos. Y nosotros, mira, yo mismo vengo de la automoción, mi jefe de la automoción, y somos muchos directivos en la compañía que venimos de la automoción, y en esto nos distanciamos algo de la automoción. Nosotros, los proveedores, es que si la empresa tiene 130 años, yo creo que muchos de los proveedores también los tienen, ¿no? Buscamos esta relación a largo plazo, y no por un nuevo producto o un nuevo proyecto cambiamos de proveedor. Y yo un valor añadido que veo, algo que es importante, que así posibilitas que tu proveedor conozca también al cliente final, ¿no? Y toda esta cadena de valor que hablamos no queda cortada en tu línea de montaje, sino que lo llevas aguas arriba y llega también al proveedor, ¿no? Y creo que es lo mismo que estabais diciendo, que son partners, se tienen que integrar en la cadena de valor y tenéis que trabajar pues el mismo alineamiento, ¿no? Yo, antes de pasar al siguiente bloque, quería decir una cosa. Muchas veces decimos que la experiencia de cliente no es poco presente en el business to business, pero si la experiencia de cliente es una serie de percepciones construidas a base de interacciones, habéis puesto enormes casos, desde Marc cuando dice que de repente viene un técnico y tiene que tener una experiencia de las pruebas de test que le motive, hasta la idea de que tenéis la capacidad de transmitir conocimiento a vuestros propios clientes. Al final, ¿no creéis que estamos montando una especie de leyenda de que el B2B no tiene lugar en la experiencia? Cuando realmente, en la propia definición de experiencia de clientes, esas interacciones que generan percepciones y, por lo tanto, generan memorias y generan experiencias, son importantes. ¿Qué opináis? ¿Creéis que realmente tenemos que reivindicar el papel de la experiencia de cliente en business to business porque al final lo estáis contando a través de ejemplos? ¿Qué opináis? Bueno, para mí, yo me lanzo el primero porque considero que es fundamental. Nosotros el tema del Customer Experience es algo que manejamos internamente como un elemento de cómo mejorarlo, ¿vale? Y a dos niveles. Y considero que es fundamental porque nosotros estamos en un negocio y yo creo que al final cada una de nuestras compañías, a nuestro nivel también, en el que tiene grandes barreras de entradas y cuesta mucho llegar. Pero una vez estás allí, al final hay 3, 4, 5 empresas que pueden hacer un servicio como el que tú haces, ¿vale? Y entonces tienes que diferenciarte. Y todos son igual de buenos que tú, porque todos tienen las maquinarias que para hacer ensayos, tienen ingenieros muy buenos, etc. Entonces, ¿por qué van a venir a ti y no van a ir a otro? Y eso tiene mucho que ver con la experiencia de cliente. Cuando la gente viene a hacer unos ensayos en nuestra casa y se va diciendo, joder, ya Plus son los mejores, en base a qué lo dices. Si la medida da lo mismo de una máquina en mi laboratorio o en otro laboratorio, lo dice en base a cómo lo hemos tratado, qué experiencia ha tenido en todo el proceso tanto desde el momento de la oferta, hasta la producción del ensayo, hasta que recibe esos datos o hasta que cómo le respondemos cuando nos llaman. Y ese proceso de experiencia de cliente es lo que es muy importante. Y ahí, por encima de lo que decía Francisco, clientes son muchas cosas. Cliente es la empresa que tienes que acceder, la empresa que te compra, en este caso, por ejemplo, yo soy una corporación, pues quiero un proveedor a largo plazo, que invierta, etcétera, etcétera. Y también clientes, el técnico que viene a tus instalaciones y que llega, se levanta un domingo no, se levanta el lunes a las 6 de la mañana para coger un avión
desde Francia o desde Polonia para pasar un día y medio en Barcelona y luego se vuelve y demás. Eso también es que la experiencia que tienes que proporcionarle a cada uno de ellos es muy diferente. No tiene que ver la innovación con un comprador corporativo con la experiencia del técnico que viene a tus laboratorios. Pero los dos hacen esa experiencia cliente que hace que en un futuro te sigan comprando, ¿no? Entonces tienes que tener claro que el cliente tiene múltiples puntos de anclaje y tienes que dar un servicio a cada uno de ellos y una experiencia a cada uno de ellos. Fundamental. Francisco, ¿estás de acuerdo que la experiencia cliente tiene un papel en el business to business? Totalmente, todo lo que estaba comentando Marc, que estábamos diciendo de contentar a todos los distintos departamentos de las grandes corporaciones, sobre todo en nuestro caso, que es con las que trabajamos. Para nosotros, sobre todo, en esta rotación que os he contado que tenemos, que esa transmisión de experiencia cliente, del que cambia de puesto, sea con esta empresa, el que cambia los trastos al siguiente le dice, no te preocupes, que con esta empresa vas a estar bien, porque yo no he tenido ningún problema, no me he tenido que levantar ningún domingo por una llamada que me ha habido un accidente, o si lo ha habido, han reaccionado muy rápidamente. Al final, esa transmisión y esa sensación que quiere de experiencia cliente que perdure en el tiempo mucho. Y yo creo que, vamos, yo creo en el B2B totalmente. Desde el auditor que viene a evaluarte si cumples todos los procedimientos que te dice la gran corporación, hasta tu negociación con el departamento de compras, desde la parte de operaciones, como estaba diciendo Marc. Yo creo que sí que hay una experiencia cliente en el B2B. ¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo lo ves? Sí, yo diría que es nuestra oportunidad. Nosotros estamos en un sector maduro. Somos una empresa dentro de nuestro sector, diría que la más tecnológica, la que introducimos más innovaciones en producto, en servicios. Y ¿sabes qué pasa cuando sales con un nuevo producto, con un nuevo servicio? Que a los 3 meses o a los 5 meses, a más tardar, y todos los demás lo tienen. Y que al final hoy la tecnología está al alcance de todo el mundo. Y la innovación que puedes hacer en producto es cuestión de tiempo que está en todas partes, ¿no? Y creo que la experiencia de cliente es la oportunidad. Es decir, este cliente que a las 3 de la mañana lo sacas de una carretera que se ha quedado tirado, que no tenía manera de mover el vehículo, y va a tu servicio, tu asistencia, le soluciona el problema, es que ya no es por producto, no es por tecnología, es porque has estado allí y al final es después de un problema, ¿no? Yo creo que esto es el campo que tenemos nosotros, el recorrido que tenemos para diferenciarnos, ¿no? Nuestro sector. Estáis hablando de... Os he hecho una poco pregunta trampa porque acabamos este bloque y entramos en otro. Y las experiencias son a veces a las verdes y a las maduras. No podemos dejar de hablar de que estamos en un momento muy difícil. ¿Cómo la crisis que estamos viviendo ha influido en vuestra relación con los clientes? ¿Y qué medidas excepcionales habéis tomado? Es decir, toda esa vocación de vínculo que estáis hablando, en este momento tan difícil es cuando entra en prueba, es el talk to test. ¿Cómo estáis viviendo el cambio de relación con el cliente y el impacto que tienen las operaciones y la manera de hacer y de producir las soluciones que estamos dando? Adelante. El primero nosotros, me lanzo yo primero. Nosotros lo que hemos percibido es mucho miedo. Al final, este miedo en todos los aspectos nos paraliza. Nos paraliza en la toma de decisiones, nos paraliza en la planificación a medio y largo plazo. Y nuestra reacción ha sido, que yo diga, lo más positivo de esta crisis, lo que hemos aprendido es intensificar la comunicación, ¿no? Hemos tenido una comunicación más intensa y más frecuente en todas las áreas de la empresa, pero también con el cliente. Y con esto hemos detectado los problemas que está habiendo cada cliente. En nuestro caso, pues han habido fábricas que han parado, en consecuencia nuestros clientes han parado, pero en cambio los supermercados, pues también por miedo los hemos vaciado, ¿no? Luego han habido clientes que han trabajado más que nunca, ¿no? Y de esta manera lo que hemos hecho ha sido, pues teniendo esta información de primera mano diaria de cómo evolucionan nuestros clientes, hemos podido adaptar nuestros recursos a dar el servicio. Nosotros también, por el tamaño de empresa, pues ya llevábamos meses viendo que esto se complicaba, veíamos que se empezaba a tensar los suministros de materiales. Tenemos también operaciones, tenemos presencia en China y con eso dimos
una subida de stocks, empezamos a ser más precavidos, a aumentar pues, los inventarios de los centros de consolidación en las plantas y más o menos a nivel de operaciones, a nivel logística lo hemos solucionado, pero claro, el miedo que está en el sector, que está en las empresas, ese sigue allí, ¿no? Nuestra intensificación ha sido comunicación. Yo en la misma línea, lo que diría, lo que para nosotros es muy importante es la escucha activa, ¿no? Yo creo que ha sido un momento de entender qué estaba pasando, entonces es muy importante no quedarse congelado, sino todo lo contrario, llamar a los clientes, preguntar, entender qué les pasaba. Sorprendentemente los clientes han sido muy proactivos en querer también compartir su situación, porque también entendían que eso estaba afectando a su cadena de suministro y la verdad es que los clientes, si tú tienes un interés por intentar mejorar la situación actual, pues ellos responden siempre de forma bastante correcta. Y a partir de ahí lo que es muy importante es, primero, ser reactivo, o sea, ser capaz de actuar rápidamente. Nosotros durante esta crisis hemos hecho muchas cosas mucho más rápido de lo que hacemos normalmente y hemos hecho muchos cambios. No teníamos soluciones de seguimientos de ensayos online y demás, pero muy tecnológicas, muy para los aeronáuticos y cosas de gente que se lo puede pagar. Y de repente nos dimos cuenta que había clientes que tenían productos a ensayar, pero que les daba miedo enviarlos a España por la situación. Y simplemente con soluciones de mercado que hay de Microsoft, de Remote Assistance, somos capaces de montarles soluciones para que puedan seguir sus ensayos de forma remota en 3 semanas y nos han seguido enviando trabajo porque les hemos quitado ese miedo. Y eso a lo mejor en otro entorno nos hubiese costado meses de discutir cómo tiene que ser la herramienta, etcétera, etcétera. Aquí simplemente nos hemos lanzado a hacerlo y los clientes lo han agradecido mucho. Y también internamente ser conscientes de que en situaciones excepcionales las percepciones de los clientes también cambian. Y cosas que antiguamente a lo mejor no haríamos pues por vergüenza o porque son soluciones un poco maduras o porque no es nuestro estilo, plantearse que ahora se pueden hacer porque la situación es diferente y la expectativa del cliente es diferente porque su problema es otro y el cliente responde correctamente. Puede ser capaz de mentalmente cambiar y en situaciones excepcionales hacer las cosas distintas y eso puede generar outputs muy positivos. Entonces, escuchar y actuar con una mentalidad diferente. Francisco, ¿cómo os ha afectado esta situación, esa relación en estos momentos? Bueno, nosotros quizás un poco distinto, ¿vale? Porque nosotros éramos, bueno, y seguimos siendo, pero este año, porque se acaba el estado de alarma, una empresa de servicio esencial. El inicio de toda esta crisis coincide además con el final del invierno. El final del invierno todavía tiene un gran consumo de gas, principalmente para el tema de calefacciones. Y por nuestra parte, yo creo que el enfoque que le hemos dado a los clientes es el no podemos parar, el que somos esenciales, el transmitirle que nuestras operaciones y sobre todo nuestros conductores al final, que son los que mueven el elemento de trabajo fundamental, han estado totalmente comprometidos ante las dificultades que se han encontrado de circulación, de no tener asistencia, de tener sitios donde pernoctar, no poder ducharse. O sea, que han estado 100% comprometidos con prestar ese servicio que era fundamental, en este caso, porque hemos ido a hospitales, hemos ido a residencias de ancianos, hemos ido a sitios que demandan ese producto y hemos interiorizado que el cliente era el momento también de transmitirse a su cliente final, en su B2C, de estas grandes corporaciones energéticas, que nosotros no fallemos en ese momento era todavía más crítico. Y yo creo que eso ha sido una de las partes importantes que hemos sabido transmitir durante la crisis. En otras líneas de aspecto, también ellos han colaborado con nosotros en un análisis todavía más detallado de a lo que nos íbamos a enfrentar, sobre todo en la época que estamos ahora, que hay menos intensidad. En nuestra actividad tenemos una gran estacionalidad y el darnos un gran detalle de en qué zonas y en qué sectores íbamos a estar más afectados de caída de volúmenes nos ha permitido reducir la dimensión de los medios para que este verano no tengamos un gran impacto, o un impacto no tan grande, y que por tanto no tengamos que demandar de ellos ayudas o modificaciones de tarifa que puedan suponerlo. Entonces, el aprender de ellos y estar encima
de ese B2C que ellos luego han vendido ha sido, yo creo, uno de los partes importantes que hemos vendido. Muy rápido, antes de pasar a las preguntas, ¿la tecnología, lo digital, os ha ayudado en esa flexibilidad para adaptar ese encuentro entre vuestra respuesta operacional y el cliente? Muy rápido. Sí, ha sido determinante. ¿Hemos aprendido a comunicarnos de otra manera con nuestros clientes en este entorno B2B? Por supuesto. Fundamental. Tú, Marc, estás en un proceso de digitalización en tu compañía, no sé si vale, pero eres apóstol y no puedes ser objetivo. Pero los demás, ¿qué opinas? Nosotros iniciamos, curiosamente, en diciembre el primer inicio de digitalización y nos ha venido casi que menos mal que lo habíamos hecho en aquel momento. Ha sido el acelerón. ¿Y tú, Jordi, has sido importante? Totalmente de acuerdo. Sí, creo que algunos no éramos conscientes de lo que teníamos ahí preparado, pero suerte que lo teníamos. Bueno, igual la digitalización, comunicación B2B podría ser un tema para otros. Bueno, si os parece, yo quería, antes de pasar a las preguntas, quería pasar un poco a las preguntas del público. Hemos empezado con esta y quería un poco tener un poco las preguntas que ha ido coleccionando Ezequiel. Pero que todavía no me han entrado. tengo una, pero mientras me las envía Ezequiel, dejadme que os pregunte, las relaciones el modelo futuro de relaciones B2B y su interacción con las operaciones, ¿cómo va a ser? ¿Y qué necesitáis para que sea más determinante en vuestro negocio? Hemos hablado de lo que estamos haciendo, pero el futuro, la visión que tenemos, un plazo relativamente medio, ¿cómo la veis? O sea, ¿va a ser transformadora profundamente esto que estamos empezando que hemos empezado a determinar? Esta quizás falta de pérdida de timidez en hablar de la experiencia del cliente integrada en las operaciones, ¿cómo determinante va a ser en el futuro y qué necesitáis para poderla implantar y hacerla crecer y que tenga impacto en el negocio que lleváis a cabo? Silencio, reflexión, momento de duda. ¿Os atrevéis No, yo por arrancar, en nuestro caso, vamos, yo lo entiendo como algo nuclear. Yo creo que esto para nosotros siempre ha sido así y estamos intentando mejorar en ello, pero yo creo que ha venido para quedarse y se convertirá en algo nuclear. O sea, yo entiendo el futuro con nuestros clientes, sobre todo con nuestros grandes clientes, casi como un matrimonio. Y creo que el 2% de los negocios B2B, el que no lo enfoca así va a tener muchos problemas. Excepto que tengas unas capacidades productivas muy diferenciales en que la gente te tenga que venir a comprar a ti sí o sí, porque lo que tú haces no lo hace nadie en el mundo al coste que tú eres capaz de hacerlo. El resto van a tener que adaptarse a tener una relación muy estrecha con el cliente y va a ser unos eventos diferenciales y probablemente los más difíciles de copiar, porque copiar un proceso va a ser posible, copiar un coche, quizá coches todos pueden tener una vida parecida, pero el copiar el que esa experiencia de cliente sea la que tú estás buscando es mucho más difícil. Entonces yo lo veo como algo nuclear y además como algo dinámico, porque los clientes van a ir cambiando de expectativas y cada vez más rápidamente, con lo cual el hacer una inversión sobre algo y echarte a dormir 5 años no va a ser posible, sino que cada año, cada 2 años, cada 3 años hay que replantearse si aquello que habíamos previsto hacer si es suficiente o no. Yo lo veo así. Por bajar, solo un caso que decías de bajar un poco al detalle. Yo quisiera comentaros que el año pasado vivimos el alta con un cliente nuevo, que uno de los grandes comentarios que nos hizo es que es un cliente que ha migrado su energía de un tipo de carburante a uno gaseoso. Y una de las grandes parte de la decisión, uno de los grandes criterios es que el servicio que yo tenía con otra energía con vosotros lo quiero tener con esta nueva energía. Independientemente que vosotros tengáis que crearla nuevo.
pero estaba tan cómodo con vosotros en la antigua energía que ahora quiero seguir con vosotros con esta nueva energía. ¿Y tú, Jordi? Yo creo que las nuevas tecnologías, lo que hablábamos ahora, la digitalización y el mejor conocimiento de toda la cadena de valor, realmente será un punto fuerte, una oportunidad para nosotros para mejorar nuestros servicios, nuestros productos, ¿no? Porque ahora la inmediatez que tienes de saber todo lo que está pasando alrededor de tus productos, de tus servicios y que ya no te quedas solamente en tu cliente, que llegas al cliente final, sabes qué están haciendo con tus vehículos, con tus productos, cómo funcionan tus servicios. Yo creo que eso es nuestra oportunidad, ¿no? Es decir, es mucha información que podemos adquirir, como aquel que dice, de forma barata, de forma fácil, y que si la aprovechamos bien, pues podemos añadir ese valor, ¿no? En toda la cadena de suministro. Creo que es un momento bueno para nosotros. Me preguntan cómo en procesos que están tan customizados como tenéis, eso implica un cambio en el modelo de innovación. ¿Cómo para innovar, cómo cambia vuestro proceso de innovar, la idea de que hacéis esos trajes tan a medida y tan cerrados? ¿Cómo el proceso de innovación se ve condicionado por esa relación tan específica y tan custom-made? Por ejemplo, Marc, vosotros trabajáis sobre modelos muy sobre demanda, ¿no? ¿Cómo para innovar generáis? ¿Eso afecta a vuestra manera de innovar y de...? Nosotros, como empresa de servicios, la innovación va muy centrada a las nuevas necesidades de los clientes. Por lo cual, yo no entiendo la innovación sin ese input de cliente. Para nosotros la innovación viene muy condicionada a lo que decía Francisco al principio de la charla, a evolucionar con los clientes. Entonces, toda nuestra innovación está muy centrada a nuevas expectativas de clientes, nuevas demandas de clientes. Eso nos obliga a cambiar la forma en que se provee el servicio o a meternos a desarrollar nuevos servicios. Entonces, para mí, no cambia mucho. Es una parte inherente de esa escucha del cliente, el innovar. El cliente quiere cosas diferentes y tienes que cambiar. Y eso te obliga a innovar. Es como un driver. ¿Os influye esa customización? A ti, por ejemplo, Francisco, la idea de dar la solución de transporte de materias peligrosas tan a la medida de ese pequeño grupo de empresas a la hora de innovar. Bueno, sí que te puede influir dependiendo un poco de lo maduro que esté, en este caso, el gas que nosotros podamos transportar en concreto. Pero no solo en el gas. Es decir, nosotros al final, si subimos un poco más a la compañía, la innovación va conforme cambia el modelo energético. El siglo XX era el siglo del petróleo, el siglo XXI es el siglo de la electricidad, el gas natural, el hidrógeno. O sea, nosotros estamos en estos 50 años muy basados en un modelo energético que está migrando en estos momentos, y esa innovación la tenemos que hacerla en un acompañamiento al final, porque sí que nosotros somos un eslabón de la cadena de nuestro cliente, y luego está la parte de carga y el cliente final. Yo creo que el acompañamiento es lo que veníamos hablando antes. El acompañamiento es fundamental en la innovación. Bueno, aquí un minuto de gloria que me preguntan, ¿podéis poner algún ejemplo de lo que creéis percibe vuestro cliente de vuestra empresa que la hace distinto a los competidores? Es la hora de venderse. ¿Cuál es vuestra propuesta de valor que os hace diferente? Minuto de gloria. ¿Qué os hace diferente de vuestros competidores en estos momentos? Yo os daría un ejemplo real de lo que he vivido pues, en uno de los eventos con clientes en que estamos presentando un producto nuevo, estamos presentando servicios. Nosotros somos una empresa que ya prácticamente el 20% de nuestro volumen es en servicios, estamos creciendo en servicios. Quería hablar un poquito también de la innovación en servicios, que no he llegado ya a contestar. Y nosotros esto lo hemos desligado totalmente de la empresa. Tenemos un grupo de desarrolladores en otra empresa, es decir, sin barreras, sin fronteras, sin límites, es decir, con mente abierta, que son los que están desarrollando nuevos servicios y innovación en cuanto a servicios. Pero nosotros más tradicionales con nuestro producto, creo que tenemos la mezcla entre empresa grande y empresa pequeña. Nosotros somos una multinacional
con 6.500 trabajadores, pues que el know-how en cuanto a producto, operaciones y demás, pues yo creo que es muy bueno, que tenemos una capacidad muy grande, pero luego tenemos por otra parte pues estas plantas de montaje en cada región, en regiones más pequeñas, que yo creo que esto nos da una medida muy ágil, nos da una medida muy pequeña y que podemos adaptarnos y reaccionar muy rápido frente al cliente, ¿no? Y a veces en alguno de estos eventos que os comentaba venía algún cliente y dice, ostras, vosotros os estáis hablando de financiación, estáis hablando de usados, estáis hablando de postventa y tenéis aquí especialistas para cada cosa. Yo creo que esto es lo positivo, que tenemos especialistas para cada servicio, para cada producto, pero luego además lo tenemos recogido en un equipo de trabajo pues, relativamente pequeño, ¿no? Y esta agilidad yo creo que es lo que están valorando, o al menos este cliente en concreto es lo que valoraba. Perdona, Jordi, es que estoy leyendo las preguntas y me he olvidado de tu última respuesta. Marc, ¿querías tú? Bueno, yo un poco, justamente estaba pensando qué es lo que nosotros les decimos a los clientes cuando al final decimos por qué tienen que venir con nosotros o qué nos hace diferencial. Y adicionalmente que tenemos unas instalaciones muy particulares, con unas certificaciones pues que poca gente tiene y demás, pero una vez entras ya en ese grupo que es muy reducido, y eso son unas barreras de la inversión, lo que nos hace muy diferentes es la flexibilidad. No tiene nada que ver con la competencia técnica específica y tal, sino que somos muy flexibles enfocándonos a los programas que tienen los clientes. Los clientes en los programas de desarrollo de producto invierten mucho dinero, la parte de ensayos y validación siempre llega al final, siempre tienen problemas de plazos, y lo que valoran mucho de un laboratorio con nosotros es que podamos darle un slot rápido, que podamos, un equipo técnico se tiene que quedar un fin de semana que lo pueda hacer, que podamos trabajar doble turno si hace falta, y esto un laboratorio realmente no lo hace, porque son a lo mejor muchos tienen un pasado más tecnológico, porque tienen otro tipo de enfoque, y la flexibilidad es fundamental. Tiene mucho que ver con ese enfoque de cliente. Y Francisco, ¿cuál es vuestro valor diferencial? Bueno, nosotros nos gusta decir que nuestro valor diferencial es la seguridad. Al final, la mercancía que transportamos es tan peligrosa, puede causar tanto daño y tanto material humano y reputacional, aunque no pasara ninguna de las dos cosas, que para nosotros la seguridad es nuestro valor diferencial sobre la que nos gusta transmitir a nuestros clientes. Y esa seguridad está baja desde arriba del todo de la compañía hasta el último conductor o el último mecánico, en que no solo la parte de seguridad, sino la parte de innovación se fusionan para siempre evolucionar, pero buscando siempre la mejor medida de seguridad para ese transporte. Una última pregunta de los asistentes que me parece que cierran muy bien y abre un debate. Hablamos mucho de cliente, pero ¿qué pasa con el cliente de mi cliente? ¿Somos capaces de enfocarnos a ellos? ¿Debemos conocer también a los clientes de mis clientes? Es decir, vosotros tenéis trailers en Smiths Cargo Bull, pero esos equipos, esos vehículos, llegan a un cliente que de alguna forma también está implicado. El viajero de Aerospace tiene también un papel. El cliente final el cliente final o el cliente intermedio, en tu caso, Francisco, también es importante. ¿Somos conscientes del cliente y debemos incorporarlo en nuestra reflexión? En mi caso, totalmente. Yo suelo decir que nuestros conductores son mejores comerciales que los propios comerciales de nuestros clientes. Conocen 1000 veces mejores, porque al final van muchas más veces a ver a ese cliente final, y nosotros también lo vendemos con valor añadido, y nosotros estamos muy preocupados también de ese cliente final, desde la familia que pide para su chalet hasta la industria que hace el tomate frito de un gran supermercado y que sabe perfectamente que no podemos fallarle ningún segundo porque su producción está condensada en 2 meses. Nuestro enfoque es total hacia el B2C también. Yo lo que diría, yo siempre digo a mi gente, lo que les digo es que para nosotros es muy importante entender el negocio de nuestros clientes. Y para entender su negocio hay que entender cómo ellos generan ingresos. Y eso quiere decir
entender un poco sus clientes, ¿vale? No creo que sea tan importante el conocer muy bien al cliente del cliente, pero sí entender cómo mi cliente genera ingresos y por qué. Y qué problemas, qué necesidades tienen esos clientes. Y voy a poner el caso de la aeronáutica, ¿no? Nosotros en este periodo del COVID hemos tenido estas charlas con nuestros clientes para intentar tener la situación que, bueno, pues han percibido correctamente, que queremos estar informados sobre qué está pasando, etcétera, etcétera. Y entonces, pues en el caso de Airbus nos decía, es que el 97% de mis ingresos han caído porque mis clientes han dejado de volar. Entonces, cuando a un cliente le caen el 97% de los ingresos, ya puedes entender que sus reacciones van a ser poco normales. Entonces, simplemente entender eso es muy importante, porque si no, vas a empezar a ver pedidos que tenías a lo mejor asignado hace 6 meses y no vas a entender. En cambio, explicado así, te entienden perfectamente. Te dicen, oye, es que mis clientes dejan de tener ingresos, con lo cual yo no tengo ingresos, y con lo cual yo voy a tener cancelación de pedidos y te voy a cancelar pedidos. Y eso es entender el modelo de tu cliente. Entonces, yo creo que es muy importante entender cómo tu cliente hace el dinero. Jordi. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Un ejemplo muy sencillo. Nosotros, por ejemplo, nuestro cliente pues, puede ser un transportista y el cliente de nuestro cliente un cargador. Pues nosotros desarrollamos productos que a veces el beneficio está en el cargador. Si, por ejemplo, tenemos un producto pues, que reduce en gran medida los accidentes que puedas tener en casa del cargador, ¿no? Pues claro, esto el cliente nuestro directo o no lo aprecia o simplemente por tamaño no es capaz de introducir esta medida en el cargador, ¿no? Luego, por eso nosotros, este contacto con el cargador, con el cliente de nuestro cliente, es vital y sobre todo para productos más disruptivos o más nuevos que cuesta de entender, ¿no? También si estamos en un sector más tradicional, cuando vas con muchas innovaciones, pues a veces tira para, ¿no? Y poder hacer este contacto creo que es vital. Pasa que es muy difícil, porque al final, si llegar al cliente tu cliente, también lo puede percibir un riesgo tu cliente, ¿no? Y luego orquestar todo esto y que funcione y que haya una buena comunicación y todos de la mano es lo que se tiene que hacer, ir todos juntos. Muy bien, ya el tiempo se ha pasado y os quería pedir una frase de cierre, un statement claro sobre el tema que hemos estado hablando, sobre el papel de la conexión entre operaciones y el customer, cómo los integramos y generamos más que un conflicto a veces latente, una sinergia y una conexión. Muy brevemente, una frase de cierre que resuma una idea potente que podáis compartir con los que nos están siguiendo. A mí me gustaría dar una frase, más que una frase, una reflexión a los que están en operaciones como yo, es decir, preguntarse cuánto tiempo dedican a conocer el cliente final. No comercial, el cliente final, ¿cuánto tiempo dedicas? ¿En una semana, en un mes? Es decir, creo que es una reflexión buena para empezar a mejorar nuestra experiencia cliente. Francisco. Yo en mi caso, la frase que diría es permitir al cliente que entre y viva en tu casa. Eso, más que un problema, yo creo que es una bendición. Y porque te va a explicar cómo tienes que mejorar, ¿vale? Pues no hay nada mejor para escuchar que tenerlo dentro y que te lo diga todos los días. Buscar sistemas para que el cliente esté permanentemente dentro de tu casa. Yo creo que eso sería la idea. ¿Y tú, Francisco? Yo hacer visible ese B2C, como dice Marc también. Yo creo que muchas veces nos perdemos en el día a día y merece la pena transmitirle al cliente de vez en cuando qué es lo que hemos venido desarrollando. Esos unos briefings trimestrales vienen muy bien para... Nosotros procuramos hacerlo para ver lo que hemos ido desarrollando junto con ellos. Muy bien, pues yo creo que hemos tratado muchos temas. El tiempo siempre se hace corto y gracias por vuestra ayuda para llevar esta sesión. Se nos han quedado algunas preguntitas en el aire. Siempre ocurre esto. Por supuesto, si queréis hacernos llegar esas preguntas, le daremos respuesta a todas ellas. Muchísimas gracias, Antonio, por esa magnífica labor. Francisco, Jordi, Marc, muchísimas gracias por el detalle y por también la sinceridad, porque no dejamos de estar hablando de lo que pasa en nuestra casa. Yo creo que de lo que habéis contado hay una reflexión en el aire, que es, bueno, yo estoy trabajando para alinear mi compañía hacia el cliente y es muy difícil saber en qué punto estoy. Lo
comentaba Marc antes, necesito que mi cliente venga y me diga en qué punto estoy, necesito que mi cliente esté conmigo. Permitidme que en 5 segundos os diga que en Improba desarrollamos un análisis específico en el que buscamos qué elementos deberíamos estar satisfaciendo del cliente y no lo estamos consiguiendo. Y con eso podemos trabajar las acciones necesarias o incluso un proyecto de transformación en profundidad para conseguir que nuestra compañía esté realmente alineada, para medirlo, para ver en qué medida lo logramos y para ver, oye, qué feedback tenemos de nuestro cliente. Así que quedamos a vuestra disposición a través de nuestros emails, a través de redes sociales, a través de nuestra web o a través de los miembros de nuestro equipo que ya conocéis y están en contacto con vosotros. Muchísimas gracias a todos por compartir este ratito con nosotros y nos vemos en la próxima sesión de La Clave del Café. Muchas gracias. Cerramos la sesión. Muchas gracias. Adiós. Hasta la próxima. Hasta la próxima.